con 7 minutos y ya estamos en contacto con nuestro siguiente invitado, el presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile, TVN, Jaime Gazmuri. Director, muy buenos días. Está muteado, director. ¿Me escucha? Ahora sí lo escucho perfectamente. ¿Me escucha usted? Ahora sí lo escuchamos bien nosotros también a usted. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Partamos preguntando por un balance, director, de sus primeras semanas ya en TVN con bueno, situaciones complejas para el canal y asumiendo además una salida vertiginosa del director anterior. Bueno, la verdad es que han sido 2 semanas bien intensas de trabajo. Yo tengo una vinculación antigua con la televisión pública. Participé en todo el debate en el año 92 que dio origen a la ley y al modelo de televisión pública que en Chile funcionó con mucho éxito. Digamos, más de 20 años comenzó a vivir una cierta crisis, diría yo, a partir de los años 14 y 15, que no es solamente, y eso es muy importante que la opinión pública lo tenga claro, una crisis de la televisión nacional, sino que en general de la industria televisiva. Distintas razones que podemos explicar. Ahora han sido, y después estuve casi un año en el directorio del canal público y casi 2 años y medio en el Consejo Nacional de Televisión, que tiene la función de ser un factor de que es cumplimiento de todo el sistema televisivo estuve de acuerdo a la ley, que no es un asunto que me resulte extraño como política pública, es obviamente un técnico en televisión, pero he usado estas primeras 2 semanas básicamente para enterarme, digamos, de cuál es la situación del canal, de sus distintas unidades. Tuve una reuniones largas con el equipo directivo, 2 reuniones con el directorio, en fin. Mira, mi primera evaluación, efectivamente, como todos, es un canal que enfrenta problemas, desafíos mayores de orden tecnológico y de orden financiero. Encuentro una empresa que tiene, bueno, una larga tradición, increíble en Chile, la televisión pública. Me ha impresionado una vez más la calidad de su personal, el compromiso de su personal con la función pública de televisión. Encuentro un canal que está, a pesar de las dificultades, trabajando con entusiasmo, con convicción, donde hay mucha capacidad y mucho talento. Alguien me comentaba, alguien del área más bien de servicios, que es una empresa que sirve a varios canales de televisión y a otras empresas, que impresionaba el clima interno que se vive en el canal. Decía cosas simples como, y todo el mundo se saluda en la mañana. Que no es un detalle menor, a mi juicio, en un país donde en general la gente no saluda a sus vecinos, por lo menos Sí. en muchas partes. Entonces creo que mi evaluación es un canal que está vivo, presente, que tiene una audiencia muy amplia, ha disminuido un tanto su audiencia, no es hoy día el canal más escuchado de Chile como lo fue durante los 90 y la primera década de los 2000, pero es un canal que mantiene una sólida presencia en las audiencias y que enfrenta problemas, como digo, tecnológicos, porque hay que digitalizar, hay que entrar a la era digital. Una de las razones de la crisis de todo el sistema televisivo, que la manera de producir y de consumir contenidos audiovisuales ha sido profundamente transformado por la digitalización, por todo lo que significa, digamos, la presencia de las redes. Sí. Es una transformación mayor. Y a eso se suma, y producto también de lo mismo, que desde el año 2014, 15 aproximadamente, se ha producido una sistemática disminución de la inversión publicitaria, que es un 40% menos en todos los canales, y también, digamos, el canal público, Televisión Nacional, por concepto de publicidad, que es la fuente principal, y en el canal público casi única de financiamiento. Entonces uno suma estos dos factores. Desafío
técnico. Y no es solamente técnico, porque es una nueva forma de hacer audiovisual. Un solo ejemplo que ilustra las telenovelas digitales que se llaman en producción vertical, gente las ve con producción vertical, son teleseries que duran entre 1,5 minutos y 3 minutos cada capítulo. Las series de televisión abierta que estamos dando o de cable duran 30 minutos, 40 minutos o más cada capítulo. Pero no solamente, yo al comienzo pensaba que digitalizar significaba poner en las plataformas digitales, en TikTok, en Facebook, etcétera, los contenidos que se producían para la televisión abierta, pero no es así. Parte de esos contenidos se reproducen en digital, tienen una alta audiencia, pero hay toda una área nueva que es producción digital. Eso también tiene un efecto económico porque hay que aprender también, por así decir, a vender publicidad en digital, y todas las estructuras están acostumbradas a vender, obviamente, publicidad en los mercados tradicionales. Sí. Director, Claudio, le saludo por acá, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, sería muy injusto decir de que Televisión Nacional de Chile es el único canal o señal televisiva que se ha visto afectada durante los últimos años por estos tipos de temas, sino que efectivamente, como usted decía, es un problema de la industria. La aparición del streaming cambió radicalmente el panorama de cómo la gente consume los medios de comunicación audiovisuales y también los paradigmas, ¿no? Ya el mensaje no depende necesariamente del medio, sino que es la gente la que elige finalmente los mensajes, y ahí está también los desafíos de los canales de televisión, incluido el nuestro, de qué tipo de contenido finalmente se ofrece a las personas. Pero le quería preguntar precisamente respecto del carácter, ¿no? Que ha sido como un debate histórico en torno a Televisión Nacional. ¿Cuál debiese ser el rol o cuál debiese ser la propuesta de TVN? Porque hay quienes defienden esta idea de amoldarse a un tipo de televisión más comercial, de competir también con otros canales de este tipo, tomando en cuenta lo complejo que es financiarse, ¿no? Con lo complejo que es financiar una estación como TVN, pero hay quienes insisten a día de hoy que es necesario dotar de un rol más público o de una televisión más pública, por así decirlo, entre comillas, tradicional, a la usanza de otras estaciones a nivel internacional que no necesariamente compiten bajo las lógicas del mercado. ¿Cómo ve usted eso? Porque independiente de que la industria efectivamente ha cambiado, ese debate permanece en el fondo. No, evidente. O sea, aquí enfrentamos varios desafíos. Uno de los desafíos es definir cuál es el tipo de televisión pública que el país tiene, que el país quiere tener, cuál es su misión, cuál es su gobernanza y cuáles es sus fuentes de financiamiento. Vimos esa discusión en el año 92 y yo creo que es importante referir, porque la mayoría de estas cuestiones ya se plantearon en ese contexto, que era un contexto muy distinto. La tradición en Chile era que los canales de gobierno, los canales del Estado, eso viene desde el inicio de la televisión, eran más bien canales del gobierno. Eso fue así durante los gobiernos democráticos del presidente Frei, del presidente Allende, y bueno, y siguió siendo así durante la dictadura. Entonces, eran órganos de gobierno. Y obviamente, eso ya con la dictadura hizo completa crisis, porque el canal se transformó en un aparato de propaganda de la dictadura, perdió completa credibilidad y perdió también audiencia, obviamente. O sea, son muy jóvenes, así que no se acuerdan, pero en los últimos años de la dictadura todo el mundo veía el Canal 13 de la Universidad Católica. Estaba muy censurado, por cierto, como toda la prensa de la época, pero que tenía un mayor grado de independencia que el cine. Entonces, cuando con la apertura democrática nos encontramos con un canal de gobierno que había sido en una pésima situación financiera y que no tenía ningún crédito ante la ciudadanía y las audiencias. Y ahí se instaló un debate en el Senado, en la Cámara, en el Congreso, digamos, pero que se resolvió el acuerdo final en el Senado, de
establecer una televisión pública, vale decir, una televisión que tuviera misiones públicas. ¿Qué misiones públicas? Garantizar pluralismo, defensa de la democracia, promoción de la identidad nacional, vincular al país de norte a sur, mantener el mejor archivo audiovisual que hay en Chile, proyectar la imagen de Chile al exterior, etc. O sea, una serie de funciones públicas porque se consideraba que un canal plural, un canal que tuviera por misión expresar la pluralidad de la nación, era fundamental como instrumento democrático. Y estaban los modelos de canales públicos muy exitosos en todo el mundo. Y sobre eso, sobre la misión, tuvimos acuerdo. Tuvimos acuerdo en la necesidad de que hubiera un canal con estas características. No tuvimos acuerdo en el tema del modelo de financiamiento. En todo el mundo los canales públicos en general tienen financiamiento exclusivamente público o mixto. Yo y los que éramos gobierno en ese momento, yo siempre he estado por un canal que tenga financiamiento mixto. Vale decir, las funciones públicas tengan un aporte especial del Estado, pero que además compita con los otros, con el resto de las emisiones televisivas, porque la función pública requiere una cierta masividad. Un canal público no puede ser un canal, por así decir, de nicho. Sí. No puede ser un... Claro, la dimensión cultural es muy importante, pero no es la única. Por tanto, la masividad yo creo que es una función muy importante de la televisión pública. Es un debate. Ahora, el modelo funcionó durante 20 años. ¿Por qué funcionó este modelo de financiamiento? Y también el modelo de televisión pública. Funcionó, a mi juicio, por dos razones. La primera es que Chile vivió un periodo de gran desarrollo económico. Recuerde usted, la primera década crecimos a tasas del 7%. Estoy hablando de gobiernos del presidente Elwin y Frey. Y después al 4 o 5. Disminuyó drásticamente la pobreza y por tanto se amplió de manera importante el consumo de sectores medios y populares. Por tanto, en esa situación, la inversión publicitaria creció mucho. Eso es un dato histórico. Cuando los países crecen, una de las economías de mercado, una de las primeras cosas que crece es la publicidad. Y además hubo una muy buena dirección del canal, sucesivas direcciones. Desarrollar una sólida área de prensa y una sólida área dramática. Ustedes se acuerdan, famosas telenovelas, incluso algunas de hoy día, después de 30 años, siguen funcionando con alta audiencia. Sí. Romanek, a que le hago propaganda siempre, porque es buenísima. Es muy raro que un producto audiovisual dure 30 años manteniendo vigencia. Es gran, y también programas culturales muy importantes. Que funcionó en esas condiciones. Hoy día ese modelo ya no existe. No puede subsistir como está, por las razones que dan. Cambio en la publicidad. La publicidad aumenta, pero las producciones propias, los costos se mantienen. O sea, la telenovela no baja los costos. Nosotros no hacemos, pero estos realities son carísimos. Director, ¿y cómo salir de esto? Porque en el fondo lo que está pasando ahora es que TVN está en una crisis importante, profunda, y hay ciertos sectores políticos que dicen, bueno, vendamos TVN, que TVN deje de funcionar como funciona hasta el día de hoy, ya la televisión pública no renta, no sirve, es un saco sin fondo, y perdió la brújula, el norte de alguna forma para algunas personas o algunos sectores políticos. Hay quienes dicen que TVN ya no sirve, ¿no? Estoy reproduciendo un discurso, no estoy diciendo que yo pienso eso directo. No, entiendo que está como periodista, pero como opinador. Menos como periodista y menos como parte de una radio pública. Por supuesto. No, mira, a ver, esto es un debate. Yo creo que es fundamental que exista un canal por varias razones. Una razón muy importante y que a veces en Chile es poco entendida es que el hecho que exista un canal de alta audiencia que tenga como misión el pluralismo informativo determina que todo el sistema, el ecosistema televisivo tiende a ser plural. Gente eso no lo dimensiona. Me dicen el otro día una periodista, imagino que más o menos de su generación, me dice, pero ¿para qué sirve el canal si todos los noticieros son iguales?
Yo le contesto, la primera reflexión que hice fue que esa periodista, desde que ve televisión, siempre ha visto un sistema plural. O sea, para ella eso es normal, es lo normal, es lo que acontece en Chile. Es como la cordillera de los Andes. Mi respuesta es, existe una información plural televisiva porque hay un canal público. Si no hubiera un canal público, yo estoy convencido que no habría pluralismo informativo en la televisión abierta. Sobre eso yo tengo la experiencia muy personal. Me tocó desempeñar funciones públicas durante 4 años en Brasil como embajador. En Brasil el sistema televisivo está dominado por una gran empresa y por una gran cadena. Me tocó vivir en Brasil una crisis política de magnitud. Hubo un impeachment a la presidenta elegida, hubo un juicio contra el expresidente Lula. Fue un momento de gran conmoción política. Yo nunca vi solamente a Lula una vez, con voz suya, en 4 años, en una entrevista a las 12 de la noche, el día domingo, con un muy buen intelectual. En lo otro aparecían las denuncias, las fotos, pero nunca lo vi hablar en televisión. No hay, porque ningún canal tiene, la televisión privada no tiene un mandato de pluralismo, no tiene, no se le puede exigir tampoco que imponga una línea editorial, eso iría contra la libertad de expresión, y por tanto son los controladores del canal los que fijan, o de los medios de comunicación, los que fijan la línea editorial. Esas líneas editoriales hoy no garantizan pluralidad necesariamente, salvo que, en el caso de televisión, que hay un canal como el canal público que es plural y los otros no son plurales, pierden credibilidad y también audiencia. Entonces, en materia informativa, a mí me parece que, desde el punto de vista del fortalecimiento democrático, es fundamental que exista un canal público de alta audiencia. El tema del financiamiento tiene que ser mixto. Que si se va a competir, se compite en condiciones de desventaja con los otros medios. Básicamente porque el canal público tiene cargas que los otros no tienen. O sea, tenemos que tener unido a todo el país. Por tanto, tenemos cantidad de acciones repetidas que cubren Chile de Arica a Magallanes. Eso es fundamental como valor público, que la televisión, sobre todo abierta, que todavía sigue viendo mucha gente, llegue a todo Chile. Tenemos el mejor archivo audiovisual del mundo, que es caro mantenerlo. Tenemos una señal internacional para llevar la imagen de Chile al mundo. O sea, tenemos una serie de misiones que no tienen los otros canales. Y lo único que se financia por el Estado es la nueva televisión, nuevo NTV, la nueva señal infantil y cultural que ha tenido gran éxito y que esa sí tiene financiamiento asegurado por ley, pero hace 3 o 4 años. Por tanto, tenemos que ir, yo creo, a un nuevo acuerdo nacional sobre qué televisión pública queremos. Yo soy partidario de que la televisión pública en general, la opinión pública en general también piensa lo mismo. Cuando uno hace encuestas y estudios, Televisión Nacional sigue teniendo, y me ha sorprendido eso, prestigio en la ciudadanía, no sé si tanta en la élite, porque hay una discusión que ya está además bastante influida por las confrontaciones electorales. Sí. Una vez que se calmen las aguas, yo creo que se está discutiendo un proyecto de ley en el Congreso. Ese proyecto de ley modifica un proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Piñera. Y si uno analiza esos dos proyectos, encuentra que tiene muchas diferencias, pero hay similitud en 3 temas que son centrales. El primero es la necesidad de que haya una televisión pública. Segundo, hay bastante acuerdo si uno lee los 2 proyectos de cuáles deberían ser las misiones de la televisión pública. Y los 2 proyectos incluyen un sistema de financiamiento mixto. Yo creo que sobre la base de esos
proyectos que son de gobiernos de naturaleza distinta. Sí, director, nos quedan 3 minutos, lamentablemente, pero para alcanzar a hacerle una última pregunta. Sí, no sé si ha tenido la posibilidad en estos días que ha asumido el cargo de conversar con los directores de oposición, a propósito también de esta advertencia que hicieron algunos de ellos en el Mercurio. Hablo de el abogado Gonzalo Cordero, la periodista Pilar Vergara, la exministra Polín Cantor, respecto de la compleja situación de Televisión Nacional, pero también deslizando una especie de abandono por parte del gobierno. Acusan que se está intentando sostener la estación solo hasta el fin del mandato, sin considerar el nivel de deuda que heredará la próxima administración. No sé si tuvo la oportunidad de conversar con ellos respecto de esos dichos. Bueno, estoy conversando con los directores, que los directores por el sistema son los directores que representan el arco político. Debo decir que representan, en la confección de la ley, representan el sistema político que había en 92, que hoy día ha cambiado un tanto. Pero en todo caso la idea es que hayan actores de por lo que hoy día sería gobierno y oposición, etc. Debo decir que en el directorio hay un muy buen clima. Así que yo tengo relaciones muy cordiales y fáciles con él. Es un directorio comprometido con la televisión pública. Hubo un momento cuando presidía el directorio Francisco Vidal, hubo un momento de alguna tensión, diría yo, con el gobierno. El día siguiente que yo asumí, había planificado una reunión del directorio con la ministra Vallejo y con el ministro Grau de Hacienda, y tengo la impresión de que en esa reunión se recompusieron bastante las relaciones entre el directorio y el gobierno. Y sobre los temas mira, el déficit, bueno, estamos con el compromiso de mantener la televisión funcionando, digamos, financiada con este sistema donde no hay aporte público. Hay que decir que en los otros canales los dueños han enfrentado las crisis financieras. Aquí, el dueño, que es el Estado, lo único que le ha permitido al canal, por ley no puede financiar, o sea, no puede cubrir déficit. Lo que sí estuvo disponible el gobierno del presidente Piñera y también el gobierno del presidente Boric es permitirle al canal adquirir una deuda en el sistema financiero con aval del Estado, cosa que permitió efectivamente conseguir créditos para mantener el funcionamiento. Estamos viendo cómo se resuelve el tema de la deuda, estamos resolviendo cómo se resuelve el tema del canal que está operando. Usted prende la televisión, el canal está operando a plenitud, en general con buenas audiencias, los programas mejores que en otras. Si usted va a Temuco, va a encontrar un noticiero de la región de la Araucanía todos los días, por media hora, cosa que ningún canal hace, etc. Es un canal que está funcionando, que está vigente y que requiere una nueva ley. Y esa nueva ley, esa ya no es responsabilidad del directorio ni mía, sino que es responsabilidad del Congreso, vale decir, del Ejecutivo y del Parlamento. Jaime Gazmuri, presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile, de TVN, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender un poco más qué pasa con el canal. Muchas gracias a la radio. Yo tengo un gran cariño por la radio porque en algún momento tuve allí un programa de análisis internacional. ¿Verdad? Así es, Jaime, así que siento de la casa. Lo recordamos con cariño. Que le vaya muy bien. Gracias, director. 8 de la mañana con 31 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros y nosotras. Ya llega Montserrat Rolano. Viene el panel de conversación con algunos invitados que ya están haciendo ingreso acá a nuestro estudio. Ustedes no los ven, pero ya con muchas ganas de participar en lo que se viene en un ratito. Así que vamos y volvemos. Nosotros nos reencontramos ya el lunes. Nos reencontramos el lunes. Que tengan buen día.